Saludos compañeros y compañeras docentes. En este vídeo voy a explicaros brevemente cómo evalúo yo a través de unas plantillas cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo para que podáis haceros vuestras propias copias y utilizarlas pues cambiando lo que os interese para evaluar a vuestro alumnado. El enlace que os he compartido es el de esta carpeta que contiene una hoja de cálculo de cada una de las asignaturas y después una general de la actitud del alumnado y otra de las notas. Esta es una de las plantillas generales en la que aparecen las notas de todas las asignaturas y también la de la actitud. Esto es especialmente útil cuando varios docentes entran en un mismo aula y para poder ver las notas que ponen unos de los otros. Es especialmente útil para el tutor, ya que la nota que ponga el profesor o la profesora de inglés pues nos saldrá aquí y, por ejemplo, a la hora de hacer una reunión con las familias pues no hará falta esa coordinación que muchas veces no hay tiempo para dar. Y podremos consultar cualquier nota de cualquier asignatura de cada alumno y alumna. Lo único que tendríamos que hacer sería copiar aquí nuestra lista de clase. Y después tendríamos en cada una de estas hojas pues una plantilla para evaluar al alumnado. En todas las asignaturas hay en la primera página de esta hoja de cálculo la media de cada apartado de la evaluación. Por una parte tenemos los contenidos que valen el 50%, que sería un examen, por ejemplo, las presentaciones orales que hagan, que valdría un 20%, y la actitud un 30%. En cada uno de los apartados aquí abajo tenéis para rellenar con las notas y aquí os calcula automáticamente la media. Imaginaros que esta evaluación solo realizáis 2 exámenes y no 4. Pues simplemente tendríais que hacer clic aquí y, por ejemplo, aquí podéis comprobar que está puesto para que haga la media hasta aquí, ya que antes tenía más filas, y tendríamos que cambiarlo para que fuera solo hasta la E6. Entonces cambiaríamos I6 por E6 y en este caso ya nos aparecería la media solo de las 2 primeras columnas. En el caso de que quisiéramos extenderlo a todo, pues simplemente tendríamos que arrastrarlo hasta abajo y ya tendríamos esta nueva fórmula aplicada a toda la columna. Y así esto lo hago con todas las asignaturas. Además, he añadido la opción de que la media, es decir, la nota de esa asignatura, aparezca automáticamente en el apartado de notas. Para configurar esto es muy sencillo, simplemente hacéis clic aquí y escribís import range y después abrís paréntesis y escribís copiáis este enlace que es el de la página de ciencias. Por lo tanto, simplemente lo copiáis y lo pegáis aquí. Recordad que tenéis que poner comillas porque si no, no os lo captará. Y después escogemos los valores de cuál de las páginas que hay en el apartado Ciencias Naturales queremos. En este caso queremos la página titulada Media. Y los valores de la C5 a la C29. Por lo tanto, vamos a notas y aquí pondríamos media y ponemos este símbolo de exclamación para representar que queremos todos. Y aquí pondríamos de la C5 2 puntos a la C29. Escribís esto y ya estaría. Como en mi plantilla ya está escrito, seguramente se os desconfigure, ya que el enlace que hay aquí es a mi plantilla. Si hacéis una copia de los documentos, simplemente tendríais que copiar el nuevo enlace de la vuestra y pegarlo sobre este entrecomillado. Y así tendríais que repetirlo con cada una de las asignaturas y cada una de las plantillas que tenemos aquí. La otra parte más útil que tienen estas plantillas es el apartado de actitud, ya que en todas las asignaturas, especialmente para quienes somos tutores, evaluamos la actitud del alumnado, que generalmente suele ser parecida. Por ello,
Aquí tenemos pues, los diferentes apartados que evaluamos en mi escuela, que sería pues, la autonomía del niño o la niña, su trabajo, la convivencia, la participación y el trabajo grupal. Si entramos, por ejemplo, en autonomía, aquí tenemos diferentes ítems para evaluar del 0 al 5. Entonces, con rellenar aquí la nota de cada uno, por ejemplo, ¿trabaja de forma autónoma? Pues si lo hace siempre, pues pondríamos un 5. Imaginamos que lo hace a veces, pues pondríamos simplemente un 3. Aquí además lo pone con porcentajes. Tened en cuenta que este apartado, por ejemplo, vale el 40% y los demás valen un 10%. Aquí nos calcularía la media de todos ellos teniendo en cuenta esos porcentajes de que este es el 40 y los demás son el 10. Si queréis modificar un porcentaje, simplemente cambiáis la multiplicación y si el primero en lugar del 40 queréis que sea el 30, pues en lugar de por 0,4 lo multiplicáis por 0,3. Y después recordar arrastrarlo para que esa fórmula se aplique en toda la columna y no solo en la primera línea. Al final, una vez que rellenéis todos esos ítems, podréis ver cómo os sale aquí cada uno de esos apartados y la media. Esa media es la que se aplicará en todas las asignaturas en el apartado de actitud. Aquí aparecerá, está unido también a este con la fórmula que os he enseñado antes. Entonces, al hacer la copia, simplemente deberíais copiar este enlace de actitud y pegarlo aquí en lugar del que hay, que es el que enlaza con mi plantilla. Por lo tanto, haciendo esto, os aparecerá automáticamente en el apartado de notas la nota media de todas las asignaturas y en cada una de ellas automáticamente vuestra actitud. Una vez que hacéis la copia, simplemente tenéis que hacer en cada evaluación, pues por ejemplo, si habéis hecho en lugar de las 2 primeras evaluaciones el examen, pues hacéis aquí clic y pues por ejemplo si en la segunda evaluación habéis hecho el examen del tema 3 y del tema 4, pues cambiáis por estos apartados y ya os saldría la nota media. Bueno, espero que os haya resultado útil y que podáis aprovechar esta plantilla ya que he tardado bastante en hacerla y la verdad que me gustaría compartirlo para que más gente pueda utilizarla y facilitar vuestro trabajo. Recordad que al hacer la copia podéis modificarla como queráis, cambiar los porcentajes, los ítems y todo lo que os parezca. Muchas gracias y un saludo.